Hablemos un poco sobre las medidas cautelares personales. Todos estamos claros que en el proceso penal una de las últimas alternativas es la privación de libertad de una persona que ha sido vinculada a un delito. El artículo 222 determina una serie de requisitos que se deben de verificar previamente para poder establecer la necesidad de imponer una medida cautelar de carácter personal. Entre ellos está la vinculación del sujeto a través de los elementos de convicción que fueron referidos durante el acto de imputación. Así también se debe verificar la magnitud del delito y la proporcionalidad sobre la gravedad entre este y la posible pena que se puede imponer producto de la responsabilidad penal si llegase a ser declarado como culpable. Estos son requisitos específicos que lo que hacen es prevenir al juez de garantía si efectivamente es necesaria imponer la medida cautelar de carácter personal. Recordemos que las medidas cautelares de carácter personal son las que aparecerán en el artículo 224 del Código Procesal Penal. Lo cierto es que lo que se verifica mayormente en esa imposición de medidas cautelares son los riesgos procesales. Es por eso que cuando se desarrolla la audiencia de imposición de medidas cautelares, que el juez escucha tanto al Ministerio Público como a la defensa para determinar si se cumplen algunos aspectos que puedan sustentar un posible riesgo y así determinar el tipo de medida cautelar a imponer. Ustedes observarán que cuando el Ministerio Público sustenta de manera acertada una posibilidad de riesgo de fuga, la medida a imponer va a ser algún tipo de prohibición en particular, ya sea de salida del país, retención de pasaporte, una prohibición de salir de determinada circunscripción territorial o incluso puede imponerse la detención domiciliaria o hasta la detención provisional en centro carcelario. Pero para ello se tendrán que verificar efectivamente en orden de prelación si las medidas previas a llegar a una detención provisional no son suficientes, porque tal cual el Código Procesal lo establece, la detención provisional es la última a la que se debe de recurrir. Y esto es para prevenir la imposición de una pena anticipada al no mediar todavía una sentencia que indique la responsabilidad penal de la persona. Siendo así, los elementos de convicción que se van a analizar en esa audiencia de imposición de medidas cautelares son relacionados realmente a el riesgo procesal que existe si no se le impusiera a esa persona esa medida cautelar, ya sea porque se dé a la fuga, ya sea porque exista peligro a la víctima, ya sea porque la persona pertenezca a organizaciones criminales, porque el tipo de delito o la cantidad de delitos investigados así exijan la necesidad de imponer una medida cautelar y demás. Por lo tanto, tenemos que tener en claro de que lo que se analiza en esa imposición de medidas cautelares son elementos de convicción relacionados a ese riesgo procesal. Si bien es cierto, pudiese tener vinculación con los elementos de convicción que se tuvieron al momento de solicitar la imputación, en realidad estos elementos cambian entonces en su norte para efectos de sustentación y por lo tanto al abogado le corresponde sustentar de que hay otras medidas que pueden surtir el mismo efecto sin necesidad de llegar hasta la detención provisional. Otro aspecto importante es que una vez la medida cautelar es impuesta, el abogado de la defensa puede solicitar la revisión de la misma, siempre y cuando las razones por las cuales fue impuesta la medida cautelar luego de la audiencia de imputación hayan sido modificadas. Es decir, que se pueda sustentar un mejor arraigo, que ya por la naturaleza y el avance de la investigación se haya logrado recabar suficientes pruebas que puedan desvincular a la persona del proceso. Pero lo que debemos de tener en claro es que no se debate la prueba, lo que se debate es la circunstancia que permite que el arraigo se vea mayormente fortalecido al proceso y en consecuencia no sea necesaria la medida de detención provisional que le fue impuesta previamente a la persona. Saludos amigos y espero que con esto les aclare un poco el panorama sobre las medidas cautelares.